Bueno, muy buenos días para todos, todas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Me presento, mi nombre es Luis Felipe Chaparro Parada. Mi profesión es ingeniero industrial. Soy docente de la Universidad Compensar. Llevo en esta labor de docencia hace un buen tiempo. He trabajado con diferentes instituciones de educación superior. Sin embargo, en algún momento antes de empezar con la docencia, trabajé con el tema de proyectos un buen tiempo en diferentes ámbitos. Empecé como profesional de apoyo en proyectos de productividad con el Estado, con la alcaldía local de Engativá. Pasé a trabajar con la alcaldía local de Barrios Unidos, después con la localidad de Ciudad Bolívar, una localidad bastante grande, en proyectos de productividad, todos enlazados al tema de productividad. Pero esto me dio digamos que las puertas para empezar a trabajar con otros proyectos de diferente ámbito, como proyectos de seguridad alimentaria, proyectos de derechos sexuales y reproductivos, y uno dice, pero ¿qué hace un ingeniero industrial trabajando con un proyecto de derechos sexuales y reproductivos? Es la parte de direccionamiento del proyecto, más no tanto la ejecución, porque pues en ese caso están los expertos que son sociólogos, psicólogos, etcétera, pero la parte de direccionamiento pues me permitió estar acompañando en esos proyectos. Entonces, pues básicamente, digamos que como ingeniero industrial y en la parte de productividad que está muy asociado, trabajaba con administradores de empresas, con economistas, era un grupo de trabajo amplio, y pues se trabajaba realmente con planes de negocios o mejoramiento de las empresas, pero después de ello, empezar a trabajar con proyectos de seguridad alimentaria, derechos sexuales y reproductivos, donde pues no soy experto, empieza uno a aprender más de precisamente esta parte de coordinación de actividades, de direccionamiento de proyectos, de informes ejecutivos para pago, porque estos son con proyectos con el Estado, y el Estado pues paga, bueno, dependiendo del tipo de contrato que se haga, pero paga con avance de ejecución. Y eso significa que hay una interventoría, que es la que vela porque el proyecto se esté ejecutando tal cual fue redactado, digamos son los ojos del Estado, la interventoría, y pues una vez ellos revisan y aprueban, pues autoriza el pago de dichos proyectos, ¿no? Eso se paga por avance y pues todos dependemos de esos pagos, nómina, etcétera, etcétera. Bueno, entonces pues bienvenidos a esta parte de proyectos, de gerencia de proyectos. Yo he estado muy metido en la parte de evaluación, me encanta todo lo relacionado con la evaluación financiera de los proyectos. Sin embargo, pues encontramos que desde el tipo del Estado encontramos proyectos de tipo social, ya proyectos que no son, no buscan un retorno financiero de la inversión, sino la TIR es más una TIR social, un retorno más de calidad de vida de las personas. Proyectos muy bonitos, muy sociales, ¿no? Pero pues también me gustaría conocerlos a ustedes, mirar con quién vamos a trabajar. Son 5 clases, 5 sesiones que vamos a estar interactuando ustedes, que yo también voy a aprender de ustedes. Yo
Soy un ser humano que estoy aprendiendo constantemente y creo que siempre estamos aprendiendo y más aprender de la experiencia que ustedes también tienen. Entonces, pues quien quiera participar, siéntase tranquilo de levantar la mano y decir pues sus intenciones, sus expectativas con respecto al curso de gerencia de proyectos, cómo podría, pues digamos qué expectativas tienen de este curso. Guillermo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Guillermo. Soy diseñador de producto acá en la empresa. Y pues las expectativas son como entender un poco cómo se da esa dinámica, ¿no? De la gestión de proyectos. Yo tengo mucho contacto con compañeros que son líderes de proyecto. Entonces, de pronto también entender y también recordar un poco de cómo se da y de pronto también poder ver de pronto nuevas cosas que han salido, ¿no? Vemos que el PMI es algo que evoluciona, ¿no? Y también algo que me interesa es cómo de pronto si podemos ver cómo tecnologías de inteligencia artificial pueden apoyar, ¿sí? La gestión de proyectos, si es posible. Vale, Guillermo, muchas gracias. Vivian. Tienes el micrófono apagado, Vivian. Gracias. Hablando Listo, no hay problema. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Vivian Quiroz, llevo 13 años en la compañía. Me desempeño como líder de proyectos ya hace 8 años. Soy ingeniera industrial y tengo especialización en gerencia de proyectos y pues mi expectativa es afianzar conocimientos, recordar, porque ya fue hace algunos años, actualizar y aprender. Bueno, Sí, genial, Vivian. Repito nuevamente, todos estamos aprendiendo constantemente o actualizando. Yo no dudo que voy a aprender también de ustedes y que podemos hacer sinergia, ¿no? Sinergia claro como que sí. profesionales. Una pregunta, ¿todos trabajan en la misma organización o hay varias organizaciones acá? No, creo que todos Creo que somos todos somos Techniplex. de Todos somos de Sí. técnica. acá, pues, Perfecto. ¿La empresa cómo se llama? Techniplex. multidimensionales. ¿Y de qué se trata la empresa? Si quieres, bueno, digamos que nosotros somos una compañía líderes en empaques. Entonces trabajamos pues en empaques, soluciones de empaques sostenibles, plástico. Digamos que la compañía abarca más, pero como tal, multidimensionales, solo se enfocan en empaques. Perfecto. Vale, qué Pero bueno. ya todo el grupo, pues hay soluciones médicas, hay muchas cosas más. Ok. Bueno, así como veo que hay gente que como Vivian, que inclusive ya se estudió el tema de proyectos, también pues habrán personas que no han relacionado, no han trabajado con el tema de proyectos y vamos a mirar este tema por primera vez. Debo aclarar que pues hay digamos, un contenido que debo seguir, está por la universidad, y dentro de este contenido pues yo he sugerido también dar un valor agregado. Por ejemplo, hay unos software utilizados para la planeación, seguimiento, control y desarrollo de proyectos que realmente en la ejecución ayudan muchísimo. En mi caso, por ejemplo, me permitió pasar de ser profesional de apoyo en proyectos con el Estado a coordinar los proyectos y gerenciar software como por ejemplo Project. Project es una herramienta que para mí es muy versátil, da un apoyo increíble porque pues realmente ahí no solamente puedo plasmar todo el cronograma de actividades y tareas, sino que a la vez puedo asignar recursos a cada una de ellas, ¿no? Y puedo sacar los informes, por ejemplo, para establecer los dineros o valores o recursos que requiero para poder ejecutar con mayor facilidad el proyecto. Entonces, pues, digamos que esto es un valor agregado, pero sí me gustaría, ahorita, por ejemplo, Guillermo decía, me gustaría ver como otras cosas aparte de la teoría y todo,
pues lo establecido aquí. Esta es una propuesta que yo le voy a hacer a la universidad. Espero pues que nos permitan incursionar, digamos, de manera somera al tema del software de Project. Bien. Está diseñado precisamente para eso, ¿no? Por eso es su nombre, Project. Es de Microsoft, es una herramienta que no es costosa, realmente es una herramienta muy versátil y muy fácil de adquirir, y nos va a ayudar muchísimo a la organización de un cronograma de actividades, de informes, de tareas, de actividades, de una estructura de desglose del trabajo a la que vamos a llamar EDT, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que vamos a empezar hablando de lo básico, de lo sencillo, como empecemos con qué es un proyecto, ¿no? ¿Qué se diferencia, por ejemplo, un proyecto de un proceso, o por qué no llamamos a esto un proceso como tal de empaque, o si no es un proyecto como tal? Por ejemplo, yo creo que en la parte de diseño, Guillermo, pues hace muchos proyectos, porque en el tema vamos a diseñar un producto, ¿sí? Y no es el diseño constante de productos similares, sino, por ejemplo, es un resultado único, y eso es lo que nos va a diferenciar precisamente un proyecto. Pero bueno, antes de comenzar, me presento completamente. Mi nombre, recuerdo, es Luis Felipe Chaparro Parada. Yo soy de Boyacá, soy de Sogamoso, Boyacá. Quiero mucho mi departamento, y cada vez que puedo salir de Bogotá me encanta el verde, me encanta el campo, y tengo una casa allá. Esa casa fue un proyecto interesante, un proyecto de mediano largo plazo, que aún no culmina en su totalidad, aún está vigente, pues no lo metí dentro de los software para meterlo como proyecto, pero ahí va en la cabeza y va marchando. Vivo acá en Bogotá, terminé bachillerato acá en Bogotá, estudié pues ingeniería industrial, hice una especialización en la parte financiera, en gerencia financiera, y ahí me topé con la parte de proyectos. Pues ese fue el primer, bueno, digamos que en la parte en ingeniería industrial se trabaja el tema de proyectos, pero lo vi con más profundidad en la especialización. Y pues bueno, ya metido en el tema de la docencia, quise hacer una maestría en docencia universitaria. Ya he trabajado en varias universidades de Bogotá, en algunas como por ejemplo la Tadeo Lozano, la Sergio Arboleda, la Universidad de La Salle, la Universidad Santo Tomás. Tuve la oportunidad de realizar el proyecto de creación del programa de ingeniería industrial en la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, que fue un proyecto muy bonito, porque pues hubo que desplazarse a Boyacá, a Tunja específicamente, a todos sus alrededores, a verificar si había, primero, demanda de la profesión, y segundo, si las empresas estarían interesadas en la contratación de ingenieros industriales. Todo esto se montó y se realizó un estudio de pertinencia, y en dicho estudio pues se establece, por ejemplo, puntos de equilibrio, porque pues igual pues las universidades son fundaciones que no tienen ánimo de lucro, pero pues tampoco ánimo de pierde, así que hay que establecer una evaluación financiera del proyecto con indicadores de rentabilidad, ¿sí? Que dejen de todas maneras una reinversión para la universidad en términos de activos. Y eso significa establecer, por ejemplo, un número mínimo de estudiantes requerido y un valor promedio o sugerido también de semestre. Y todo esto se hace en relación a costos, gastos y la unificación de todos ellos, y establecer puntos de equilibrio. Ese tema realmente pues me gusta. Yo dicto en la universidad en la parte de evaluación financiera de proyectos, y se hace a través de indicadores, ¿no? Su nombre lo dice, un indicador sirve para precisamente indicarnos una u otra cosa. En esta parte financiera hay varios indicadores, como lo que es BPN, valor presente neto, tasa interna de retorno, TIR, que pues lo que hacen es decirle a la persona, esto sí vale la pena meterle el diente, o no vale la pena meterle el diente, no vale la pena que se meta en este proyecto si desea obtener una rentabilidad o esperada o no.
Eso es desde el punto de vista económico. La evaluación financiera de proyectos es una parte que pues es muy bonita. Realmente a veces la gente como que le pone, uy, no, eso es como muy complicado, pero realmente no es complicado, no es nada complicado. Uno mismo se pone barreras en muchas cosas. A veces digo, por ejemplo, la gente dice, no, yo soy malo para matemáticas, y pum, se está poniendo una barrera al mismo. O yo soy malo para inglés y eso no me gusta, y pum, se está colocando una barrera al mismo. Entonces, la idea es quitar barreras y ver que realmente si nos arriesgamos podemos hacerlo, ¿sí? Decía Winston Churchill, el que se arriesga puede fracasar y el que no se arriesga ya fracasó, incentivando a que Inglaterra se arriesgara a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero nuevamente entonces entramos con el tema de qué es un proyecto, y realmente nuestra vida está llena de proyectos. Es tal vez yo considero inconsustancial al ser humano, ¿sí? Desde hacer un desayuno, puede ser un proyecto, invitar a unos amigos a una fiesta, organizar una recepción. Cuando usted dice voy a caerle a una niña, eso también es un proyecto, y todo podemos desglosarlo en diferentes actividades y tareas. Entonces vamos a empezar hablando precisamente de ello. Vamos a encontrar algunas herramientas de apoyo, como lo es el PMBOK. Bueno, Guillermo está hablando ahorita del PMI. Eso es una metodología para trabajar con proyectos. Entonces nos dice ahí como cuáles son las formas apropiadas de trabajar un proyecto, de seguirlo. Pero pues antes de entrar en materia, pues vamos a ir primero a hablar sobre lo que entendemos por un proyecto. Entonces, ¿qué se entiende ustedes por un proyecto? Entonces busquemos participación. Alguien que levante la mano y diga, yo entiendo por proyecto esto. ¿Por qué no puede ser un proceso? ¿Qué diferencia entonces a un proyecto de un proceso? Albert. Muy buenos días. El proyecto son una secuencia de actividades para llegar a un objetivo. Lo entiendo así. ¿Listo? Es un esfuerzo, ¿no? También en esas actividades significa voy a empeñarme, voy a meter energía, voy a meter recursos, voy a involucrar una serie de aspectos que me van a ayudar a llegar a un resultado, que ese resultado es único. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Alguien o otra persona? Listo, Linda. Así como lo dice Albert Pro, tiene que tener un fin. Eso lo diferencia de un proceso. Perfecto. Entonces, eso ya es una clara característica de un proyecto. Tiene una fecha de comienzo y tiene una fecha de finalización. En cambio, un proceso no. Un proceso puede ser continuo, mientras que un proyecto sí tiene una fecha de inicio y una fecha clara de finalización. Bueno, esa fecha de finalización debe quedar por escrito en un acta. Sin embargo, pues encontramos constantemente, pues, escuchamos en noticias, el proyecto se alargó, se prolongó, o otro sí, o se le hacen añadiduras al proyecto de acuerdo a sus características y lo que ha pasado con él, ¿no? Entonces, hablamos que la temporalidad es parte fundamental o esencial de un proyecto, que un producto, un artículo producido es cuantificable, que puede ser un elemento terminado o un componente. Entonces, empezamos a hablar también de los objetivos. Tiene objetivos el proyecto. Los resultados de un proyecto son únicos. Así usted quiere hacer otro proyecto igual al proyecto anterior, los resultados son diferentes. Entonces, cada proyecto tiene resultados únicos y eso los diferencia. ¿Sí? Así sean las mismas condiciones, la misma población, pero el resultado no va a ser exactamente igual. Los proyectos sí. Esa es otra clara diferencia. Los resultados son únicos. Ahora sí, pues miremos entonces qué haría parte de cómo poder trabajar o desglosar un proyecto en unas partes más simples. Por ejemplo, si hablamos de un EDT, el EDT, vamos a entender de aquí en adelante al EDT como una estructura de desglose. Y esa estructura de desglose está compuesta por actividades y por tareas. ¿Y en qué se diferenciará una actividad de una tarea?
¿Qué creen ustedes? Una actividad y una tarea, porque parece que fuera la misma, pero no lo es. ¿Sí? Una actividad está compuesta de una serie de tareas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hablemos de convocatoria. Vamos a convocar gente a un proyecto. Si hablamos de un proyecto social, recuerdo un proyecto que trabajábamos con la Secretaría Distrital de Integración Social acá en Bogotá, que era prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Era el proyecto, estaba dirigido a jóvenes de colegios de los grados 10º y 11. Entonces, dentro de este proyecto había una convocatoria porque el proyecto era voluntario, es decir, tocaba enrolar estudiantes del grado 10º y 11, imagínense esa vaina, que de forma voluntaria participaran en el proyecto. Entonces, la actividad convocatoria estaba compuesta por una serie de tareas, y esa serie de tareas tenían el objetivo, ¿cuál? Atraer chicos al proyecto. Entonces, nada más esa propia actividad ya tenía unos objetivos que eran medibles y cuantificables. Entonces, es fundamental que los proyectos tengan unos objetivos que sean alcanzables, que sean medibles, en lo posible que sean cuantificables. Por ejemplo, en ese proyecto que les estoy diciendo, que era de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, teníamos que capacitar a 500 estudiantes. Ya ahí hay un número, 500 estudiantes de grado 10º y 11 de colegios de una localidad, que era Santa Fe, la localidad de Santa Fe en el centro. Entonces ya hay un objetivo, 500 y de los grados 10º y 11. Entonces ya está siendo alcanzable y está siendo cuantificable. Y la actividad se llama convocatoria. Esa actividad se desglosa en una serie de tareas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para convocar 500 chicos? Entonces, ahí vienen las tareas. ¿A través de qué herramientas puedo convocar yo 500 estudiantes? Entonces, hay publicidad, por supuesto, hay que pegar afiches, hay pancartas, nosotros creamos una tarea muy bonita que fue una obra de teatro. Y esa fue la mayor, digamos que la tarea más enroladora o exitosa que nos trajo más chicos. Esa sola tarea puede ser un subproyecto, porque nada más crear una obra de teatro, pues imagínese, eso es un proyecto grandísimo. Entonces, esa tarea, la verdad, la delegamos a un grupo experto en teatro. Ellos diseñaron una obra de teatro, tenía que ser algo muy cortico, sucinto, porque esto era para promocionar el proyecto y enrolar chicos. Así que se hizo una convocatoria, para esa sola tarea, una convocatoria de varios grupos de teatro de la localidad que presentaran una obra muy pequeña, muy sucinta sobre el consumo de sustancias psicoactivas y sus consecuencias. Se eligió el grupo y pues este grupo tuvo que desplazarse a diferentes colegios a presentar la obra. Obviamente estábamos todos ahí verificando que se hiciera, pero entonces nuevamente, devolviendo el cassette, la actividad convocatoria era grandísima. Estaba compuesta de muchas tareas, grandes, pequeñas, y algunas de ellas tenían un relacionamiento. El relacionamiento es, por ejemplo, el diseño del afiche, el diseño de la publicidad. Primero tengo que meterle la ficha a diseñar la publicidad y después sí a imprimir lo que son pendones o pancartas o afiches o volantes. Bueno, los volantes y todo esto ya está pasado de moda, y más que estoy hablando con una empresa que habla de sostenibilidad. Entonces, estos volantes ya casi no se dan hoy, pues más con el tema de redes sociales se publicita muchísimo en ellas, y estos papeles que generan mucha contaminación ya casi están desapareciendo. Menos mal. Bueno, el caso es que diseño de la publicidad es un prerequisito
para después imprimir la misma, ¿no? Imprimir los afiches, imprimir los volantes, o imprimir las pancartas, o tal vez si voy a diseñar camisetas con un logo del evento. Entonces, todo está relacionado. Y en ese sentido, algunas tareas se relacionan con otras y se vuelven como, sí, prerequisitos. Tengo que hacer eso se le llama textualmente una relación de las diferentes tareas y las convenciones que hay para relacionamiento. Es, por ejemplo, prerequisito significa debo terminar esta tarea para después continuar con la siguiente tarea. El diseño de la publicidad es fundamental y es prerequisito para la impresión de la misma, impresión de afiches, de volantes, etcétera, etcétera. Y a veces cuando uno no sabe de los proyectos, pues se aprende a los totazos. ¿Sí? A los totazos no estableció un prerequisito, pues como dentro de un cronograma de actividades tengo que meterle la lógica de la actuación del proyecto. Si yo no tengo experiencia y realmente como me pasó, todo esto que estoy diciendo es una experiencia vivida, un caso que me pasó que en ese proyecto específicamente yo coloqué dentro del cronograma de actividades el diseño de la publicidad, la impresión, pero se me olvidó, una vez tengo los afiches, ¿y quién los va a colocar? ¿Quién los va a distribuir? Eso yo no lo coloqué. Así que no metí un presupuesto para eso. No metí la persona que se encargara de ir a entregar esos afiches en todos los colegios y por ende me tocó hacerlo a mí. Porque no desglosé esa actividad de convocatoria en sus partes más simples. Y el éxito de un proyecto realmente consiste en desglosar esa actividad en las tareas necesarias. Y esas tareas son, así sean las más simples, pero van a requerir un esfuerzo, una energía, un recurso. Y por ende, el recurso lo asociamos también a la parte de dinero. Recursos, pues son todo aquello que sea necesario para poder ejecutar una tarea. ¿Sí? No solamente estoy hablando de dinero. Por supuesto que el dinero es una medida. Pero, por ejemplo, en el caso que yo les decía, no coloqué yo la distribución de dichos afiches. Yo pensé en el diseño y la impresión de los afiches y así se hizo. Diseñaron un afiche muy bonito, lo imprimieron, se imprimieron, no sé, 500 afiches y ahora la distribución y la entrega y pegar esos afiches en los colegios, están los logos, hay que cumplir, por ejemplo, en ese caso era con alcaldías locales, y eso hay que cumplir una serie de requisitos de normatividad en términos de los logos de la alcaldía local, de la alcaldía mayor, de integración social, y todos deberían cumplir ciertos tamaños, dimensiones, etcétera, y pasar por aprobaciones, y una vez sí ya pasó por todo eso, se manda a imprimir. Pero al no colocar yo la persona que entrega esos afiches, que los pega esos afiches, pues no coloqué recurso para ello. El recurso puede ser la persona encargada de ir a distribuirlos, pegarlos, y hay que pedir permiso en los colegios, etcétera, etcétera. Entonces, me hice un harakiri, ¿sí? A mí mismo, por no haber desglosado esa actividad convocatoria en sus partes más simples. Entonces, el EDT, que es la estructura de desglose del trabajo, está compuesto por las actividades. Uno compone las actividades, listo, las actividades. Después, lo que hace es coger esas actividades y desglosarlas en las tareas, que son todas las acciones necesarias para llevar a cabo y cumplir con esa actividad. Bien, en mi caso, pues estamos hablando de un ejemplo que es convocatoria. Bueno, listos, pero estamos hablando precisamente de la ejecución del proyecto. Yo creo que vamos con calma porque pues vamos a hablar de las partes en las que se debe desglosar el proyecto. Un proyecto puede ser corto, mediano, largo, grande, mediano, pequeño. Estamos hablando de proyectos, que nuestra vida está compuesta de proyectos. Los chicos que están estudiando en la universidad, su proyecto es sacar adelante su carrera. Por ejemplo, nuestra vida, a ver, al casarme, yo soy casado y tengo un hijo. Mi hijo tiene
tiene 8 añitos, se llama Juan Felipe. Cuando estaba yo en la universidad, yo quería caerle a la mamá. Eso es un proyecto. Toda nuestra vida está compuesta de proyectos. Entonces, hay unas áreas, podemos encontrar proyectos pequeños, grandes, medianos, muy grandes, y cuando son proyectos grandes, pues tengo que empezar a confiar y a delegar también en un equipo de trabajo. Y establecer diferentes áreas en las que puedo delegar funciones como gerente de un proyecto. ¿Listo? Guillermo. Gracias. Una pregunta. ¿Una tarea siempre tiene asignado un recurso? ¿O Sí. pueden existir tareas sin recursos? Okay. No. Si es tarea, tiene que tener un recurso asignado. Porque si es tarea, eso implica alguna energía para poder ejecutarla. Okay. ¿Sí? Y la energía es dada a través de un recurso. En ese sentido, por ejemplo, el desglose de los recursos para llevar a cabo una tarea también es otro aspecto fundamental. Por ejemplo, pues tú dices, no, yo creo que yo diseño la publicidad. Vaya situación, hay personas que estudiaron para eso. Hicieron toda una carrera profesional para diseñar una publicidad. Y si tú dices, no, yo creo que yo me ahorro la publicidad o el trabajo del publicista y yo la diseño, la veo fácil. Vaya, tienen que tener en cuenta el software para el diseño, el internet, el equipo donde diseña. Todos esos son recursos para la publicidad. ¿Sí? Ahora, podemos tercerizar esa tarea a un experto. Alguien que estudió, como les digo, que estudió toda su carrera profesional para el diseño de una publicidad. Démoselo al experto. Y él nos cobra tanto. Entonces, eso es lo que metemos dentro del recurso. Para evitarme desglose. Si usted quiere hacer la publicidad, tendría que meter dentro de los recursos necesarios para la misma el diseño, o sea, el software que utilizó para el tema de publicidad física, ¿no? Pero si aparte de la publicidad física, por ejemplo, quiere hacer pregoneo, que es ir a hablar o tal vez ir a medios de comunicación, ir a noticieros, ir a radio, todo eso va a requerir, implica un esfuerzo, una energía que se hace a través de recursos. Esos recursos son, pues, personas. Las personas son recursos. En los proyectos, las personas son recursos. De hecho, pues en las empresas encontramos todavía el área de recursos humanos, ¿no? Recursos humanos. Entonces están los recursos humanos, pero también están los recursos materiales, el computador, el espacio físico donde vas a trabajar, la sala de reuniones donde vas a hacer juntas, el internet, etcétera, etcétera. Entonces, toda tarea va a requerir de uno o varios recursos para poder ser ejecutada. Al finalizar, por ejemplo, les decía yo, el software project permite que cada uno de esos recursos sea cuantificable económicamente. Si ponemos a una persona, por ejemplo, en el tema de proyectos, como lo decíamos ahorita, lo decía alguno de ustedes, tenemos una fecha de inicio y una fecha de finalización, pero la fecha de finalización probablemente el proyecto podría terminar antes o podría terminar después. Ese tipo de contratación en proyectos generalmente se da por prestación de servicios profesionales a un proyecto. Entonces, generalmente ahí no se trabajan con contratos a término indefinido, a no ser de que sea una empresa que se dedique precisamente a ejecutar proyectos de diferente índole. Pero generalmente, o lo común es trabajar bajo modalidad de prestación de servicios. Contratos a término fijo es riesgoso porque pues, el proyecto puede, como les digo, alargarse o inclusive podría terminar antes. Entonces, un contrato a decir que el proyecto va a terminar en esta fecha definida es un riesgo. Entonces, pues, lo que se busca es eliminar o disminuir la mayor porcentaje de riesgos y el contrato a término fijo podría ser un riesgo. Entonces, generalmente en este tipo de proyectos, la prestación de servicios profesionales es muy común que hayan profesionales que trabajan, que prestan sus servicios a proyectos. Claro que estos tipos de contratación, pues nosotros sabemos que
tienen unas características, ¿no? Por ejemplo, pues si usted trabaja bajo prestación de servicios, puede prestar sus servicios acá, pero pues también podría prestar sus servicios en otro proyecto. Bien, cuando la empresa se dedica precisamente a este tema de proyectos. Sí, ahí de hecho yo tuve una experiencia, y recuerdo que trabajaba con la alcaldía, con la Secretaría Distrital de Integración Social, y la persona que estaba en la coordinación se enteró que yo a la vez trabajaba en otro proyecto y pues me increpó, me dijo, ¿cómo es posible que usted está trabajando en este proyecto, pero también está trabajando en ese? Pues realmente ahí tuve que ser honesto y decirle si es que la modalidad de contratación es de prestación de servicios y yo estoy prestándole mis servicios profesionales a este proyecto, pero eso no significa que haya una cláusula de exclusividad, ¿sí? Y si fuera así, pues entonces la contratación debería cambiar. Bueno, el caso es que los seres humanos somos un recurso para ejecutar tareas dentro de un proyecto. Las diferentes tareas componen una actividad y las actividades componen el proyecto. Entonces, eso realmente lo que estamos hablando se le conoce como EDT. El EDT es la estructura de desglose de un trabajo y es descomponer, como su nombre lo dice, descomponer el proyecto en actividades que a su vez se descomponen en tareas. ¿Sí? Ya llegaremos un poco a desglosar más esta información, a hacer ejemplos, por ejemplo. Vamos a inventar acá unos proyectos y vamos a hacer ejemplos de este EDT. ¿Sí? Pero volvamos nuevamente digamos, a lo que estamos hablando ahorita al inicio, que es, encontramos proyectos pequeños, proyectos grandes, proyectos medianos, y en ese sentido, pues tenemos que trabajar con un equipo y a este equipo, pues entendemos que este equipo de trabajo hay que confiar en ese equipo y vamos a delegar, por ejemplo, administraciones o diferentes tareas. Vamos a encontrar que podemos, por ejemplo, unas áreas de los proyectos pueden ser las siguientes. Una gestión de la integración. En esa gestión de la integración vamos a encontrar lo que es un desarrollo del acta de constitución del proyecto. Esa acta de constitución del proyecto lo que hace o dice, lo que está incluido ahí es la fecha de inicio, la fecha de finalización, el alcance del proyecto, los objetivos del proyecto. Bien. El EDT o la estructura del desglose del trabajo, desarrollar el enunciado del alcance del proyecto, el plan de gestión, la supervisión, el control del trabajo del proyecto, los cambios, si llegan a existir, y cómo se proceder, y un cierre del proyecto. Eso es lo que constituye la gestión de la integración de un proyecto. Encontramos también la gestión del alcance del proyecto. En esta gestión del alcance es lo que decíamos ahorita, debe quedar claro hasta dónde va a llegar el proyecto. Esa planificación del alcance, la definición de ese alcance, ¿no? Hasta dónde va a llegar, porque debe haber una línea donde dice, de aquí hasta aquí llegamos. De aquí para arriba ya no nos compete, de aquí para abajo hace parte del proyecto. Y eso está pues directamente relacionado con los objetivos, con el EDT, con la estructura del desglose del trabajo, esa definición de alcance, ¿no? Y verificar que lleguemos hasta allí, controlar que lleguemos hasta allí. Bien. Otro aspecto fundamental o característica es la gestión del tiempo. Para esta gestión del tiempo encontramos pues definir todas las actividades y los tiempos de esas actividades, establecer una secuencia lógica de las mismas, de esas actividades, una secuencia, una estimación de cuántas actividades, la duración, pues de lo que estamos hablando de las tareas que componen la diferente actividad, y esto lo montamos en un cronograma. Encontramos que, por ejemplo, hoy en día el más usado es un diagrama de Gantt. Henry Gantt fue más o menos por la época
mismo Charles Chaplin, del mismo, bueno, y él lo que hacía era, voy a decir que esta tarea se demora tanto tiempo, entonces lo diagramaba a través de una barra horizontal, y esa barra hacía alusión al tiempo. Pero si me estoy dando a entender, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Recuerdan ustedes que yo les dije que establecíamos una vinculación entre actividades y también vinculación entre tareas, que una tarea puede ser prerequisito de otra tarea? Otras tareas se pueden terminar al mismo tiempo, otras tareas pueden empezar al mismo tiempo, otras tareas simplemente no tienen vinculación, no está vinculada una con otra. Pero vamos a suponer el siguiente ejemplo. Supongamos que en una actividad todas las tareas están vinculadas, hay diferentes tipos de vinculaciones. Vinculación fin-comienzo. La vinculación fin-comienzo significa, tienes que terminar esta para poder empezar la siguiente. Esa es una vinculación entre dos tareas. ¿Listo? Es como el prerequisito. Tienes que terminar esta para poder empezar la siguiente. Y a esa se le conoce como fin-comienzo. Otro tipo de vinculación se le llama comienzo. Comienzo es, necesitamos empezar las dos tareas al mismo tiempo. ¿Sí? También se da ese tipo de vinculación, que las dos tareas inicien al mismo tiempo. Entonces, a ese tipo de vinculación se le llama comienzo-comienzo. Hay otro tipo de vinculación de tareas que se le conoce como fin-fin. Fin-fin es que necesitan no comenzar al mismo tiempo, sino terminar al mismo tiempo. Terminar al mismo tiempo. A ver, si me doy a entender, entonces viene la pregunta. Si una actividad está compuesta por tareas donde todas están vinculadas comienzo, ¿cuánto durará la actividad? ¿Sí? Lo que dure la tarea más larga. Lo que dure la tarea más larga. Perfecto, Guillermo. Así es, lo que dure la tarea más larga. Sin embargo, si todas las tareas están vinculadas fin-comienzo, ¿cuánto durará la actividad? La suma de todos los tiempos de cada tarea. Perfecto. La suma de todos los tiempos de todas las tareas. Perfecto. Entonces vamos por muy buen camino. Entonces sí, nos estamos dando a entender. Perfecto. Bueno, entonces estamos en la gestión del tiempo, ¿no? Estamos hablando de la gestión del tiempo, y eso es crucial también estar desde el punto de vista de la gerencia en cada una de estas áreas de la administración, velando porque se estén cumpliendo las cosas. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Dentro de la gestión del tiempo encontramos una definición de actividades, establecimiento de la secuencia lógica de las actividades, una estimación de recursos de las actividades, la duración de las tareas y por ende de las actividades, y todo esto plasmado en un cronograma de actividades y el control pues del mismo, el control del cronograma de actividades. Bien. Por otro lado, también vamos a encontrar la gestión de los costos de un proyecto. Y en esta parte, pues, cada una de estas partes las vamos a desglosar más adelante, pero estamos dando un resumen ejecutivo o somero de cada una de estas áreas. Entonces, cuando hablamos de gestión de los costos, pues es estimar los costos asociados al proyecto para poder elaborar un presupuesto. Y una vez hecho un presupuesto, cuando empiece la ejecución del proyecto, hay que llevar un control sobre dichos costos, ¿no? Ahí es lo que les decía, y lo que hablamos ahorita con la pregunta que hacía Guillermo era, ¿todas las tareas requieren recursos? Sí, todas las tareas requieren recursos, y esos recursos podemos cuantificarlos. Si los cuantificamos, tendríamos el costo total del proyecto. ¿Bien? Ahora, como en la vida real, hay situaciones donde las cosas las planeé de una cosa, de determinada manera, y cuando empieza la ejecución, ¡pum!, me cambiaron o me empiezan a cambiar. Eso hay que llevar el control para nuevamente redireccionar a lo que estábamos establecidos, que eran los objetivos. Y los objetivos a veces se me van desviando. No, el control hace referencia a volver a llevar los esfuerzos
de la organización, los esfuerzos de las tareas y actividades hacia los objetivos inicialmente trazados. Tanto así que en este tema de costos, pues lo que les decía ahorita, encontramos los costos, hay diferentes tipos de costos, ¿no? En términos de costos encontramos que hay unos costos fijos, unos que son variables, otros costos o gastos. Muchas veces uno tiene que establecer qué es mejor, si comprar un recurso o alquilar un recurso. ¿Qué me sale mejor? Si lo compramos o lo alquilamos. Incluso desde el punto de vista del Estado, algunas empresas yo creo que se atreven a establecer, ¿sabe qué me establecen? Mejor, por incumplimiento de tiempos, ¿qué me sale mejor? ¿Pagar la sanción o me sale mejor contratar más personal para cumplir dentro de los tiempos establecidos? Tristemente, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? Pero eso también hace parte del análisis de costos. Si yo no puedo cumplir dentro de los tiempos establecidos, me penalizan con un dinero o una sanción. Entonces, no, pues para no pagar la sanción voy a contratar más recursos, más personal. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor, escuchamos. Perfecto, gracias. Algunas organizaciones inclusive dicen, si no cumplo dentro de los tiempos establecidos, debo pagar alguna penalización o alguna sanción. Desde el punto de vista de la gestión de costos, el que está ejecutando el proyecto dice, ¿qué me sale mejor? Contratar más recursos, contratar más personal para cumplir dentro de los tiempos establecidos y no pagar dicha sanción, o pagar la sanción me sale más barato, ¿no? Tristemente, aunque en ese caso hay unos costos que no son visibles. Por ejemplo, el costo de la imagen del ejecutor, ¿sí? Ese es un costo que no está establecido monetariamente ahí, pero muy seguramente más adelante van a decirle, él no cumple, o él incumplió en tal proyecto, ¿sí? Y esa imagen pues no está cuantificada en el momento en que se realizó el estudio de si le salía mejor pagar una sanción o contratar más recursos para ejecutar dentro de los tiempos del proyecto. Ese tipo de situaciones se pueden dar dentro del estudio. Bueno, estamos hablando del tema de costos. Gestión de la calidad del proyecto es otra parte fundamental. La calidad del proyecto, entonces, dentro de ella encontramos una planificación que debemos hacer para llegar a cumplir los objetivos con la calidad mínima deseada por todos los interesados del proyecto. Cuando hablamos de interesados del proyecto, son, pues, desde el punto de vista privado, es la empresa, obviamente, que está colocando el dinero o los recursos en general para llevar a cabo el proyecto, pero también son las personas que se ven impactadas por el proyecto, pero también es el ejecutor del proyecto, es toda la comunidad que está alrededor del proyecto. A eso se le conoce como los stakeholders del proyecto o los interesados del proyecto. Entonces, cuando hablamos de realizar la planificación del alcance del cumplimiento, del buen cumplimiento de los objetivos, realizar un aseguramiento precisamente de esa calidad, es pensar cuáles son las tareas, cuáles son las actividades o los esfuerzos necesarios para garantizar la calidad del proyecto. Va a requerir entonces llevar a cabo un control durante el transcurso del proyecto para verificar precisamente ese ítem de la calidad. Bien, esta parte donde estamos hablando ya de la gestión de los recursos, pero pues estos recursos ya pasan a ser netamente humanos, y es la adquisición del personal idóneo, del personal competente, del personal que de pronto tiene experiencia para ejecutar las tareas necesarias, ¿sí? O que requieran el personal especializado. Y eso significa pues que tenemos que tener un área de recursos humanos, adquirir un equipo del proyecto, desarrollar el equipo del proyecto, gestionar ese equipo del proyecto. Ahí digamos el PMI tiene un bagaje
amplio sobre el tema del liderazgo. Ahí esta metodología de Project Management Institute hace referencia al liderazgo como una gran sombrilla dentro de la cual vamos a encontrar algunos aspectos como trabajo en equipo, habilidades interpersonales, comunicación asertiva, ¿sí? Que pues si uno lo lee y dice, uy, sí, eso se ve interesante, pero al momento de ejecutarlo, por ejemplo, el tema de liderazgo, ser líder, líder es una palabra que uno la ve pequeñita, pero es un componente gigantesco, ¿no? ¿Qué es un líder? No es el jefe, no es el que direcciona. Entonces se encuentra una serie de habilidades interpersonales para trabajar con personas, de hecho, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes personalidades en un proyecto. En el proyecto se encontramos, el mundo, usted trabaja con esta metodología del PMI, hay más de 100 países. Hay más de 500.000 personas certificadas con esta metodología de PMI en todo el mundo. Entonces uno puede trabajar con gente de la India, con gente de la China, con gente latinoamericana, y encontramos que, por ejemplo, la cultura es muy diferente. Ahora, manejar, digamos que usted trabaja con personas del Medio Oriente en el tema de religión, dice, no, es que está el Ramadán es como la Semana Santa, pero de esa religión, del Islam. ¿Sí es del Islam? Sí, sí, sí. Entonces, pues ellos dicen, no, en esta época yo no puedo trabajar, y eso es un tema cultural que hay que también manejar, que hay que sopesar, o digamos que por otro lado, las personas que son introvertidas versus las personas que son extrovertidas, gestionar un equipo de trabajo no es sencillo. Que crear un ambiente laboral y direccionar todos a los que conforman ese equipo de trabajo al cumplimiento de esos objetivos. Pero todo esto que estamos hablando, igual lo vamos a mirar o lo vamos a desglosar en el transcurso de este curso, ¿no? Este tema de habilidades pues, interpersonales, del trabajo con el equipo, de gestionar los recursos humanos del proyecto. Otra área fundamental o importante es la gestión de las comunicaciones del proyecto. Entonces, a esto hace referencia, por ejemplo, a la planificación de las comunicaciones. Me explico. Por ejemplo, tenemos un equipo de trabajo, que es ese recurso humano, cómo se manejan las comunicaciones al interior de ese equipo y cómo se manejan las comunicaciones al exterior. Es decir, por ejemplo, en el caso en que el interesado, el patrocinador o quien pone los recursos esté fuera de ese equipo, ¿cómo manejamos esa comunicación con ellos? ¿Quién va a ser el representante y cómo se va a manejar dicha comunicación? Si lo que es válido son los correos formales o a través de qué herramientas se utilizarán para abordar esa comunicación del equipo de trabajo y fuera del equipo de trabajo, con todos los interesados del proyecto. Bien, eso significará pensar en la distribución de la información. Perdón. Por ejemplo, los informes de avance, si son informes ejecutivos, si son informes que son mucho más minuciosos, qué evidencias debe tener dicho avance o dichos informes, es decir, pues la gestión en general. Y pues para eso se establecerán ciertas reuniones donde se explicarán los avances del proyecto, estas comunicaciones, es a lo que hace referencia esta parte, ¿no? Esa gestión de la comunicación del proyecto. Es gestionar precisamente a los interesados. Bien, la otra área, entonces, encontramos que la gestión del riesgo del proyecto, y eso lo que va a querer decir es como anticiparnos a los riesgos que podrían ocurrir en el transcurso de la ejecución del proyecto. Entonces, bien, tendremos que pensar en planificar una gestión del riesgo, identificar cuáles son aquellos riesgos que son más probables de que lleguen a convertirse en realidad.
Para eso tendremos que hacer un análisis cualitativo de riesgos, ¿no? Y un análisis también cuantitativo de los riesgos. Suponiendo, por ejemplo, a ver, si hablamos de en esta temporada de invierno, de proyectos de obra civil, de una carretera, contar con el riesgo de inundaciones, con el riesgo de lluvias, y eso cómo afectará entonces el desarrollo del proyecto y qué medidas podría tomar para tratar de mitigar o afectar el impacto de una situación así, ¿sí? Y eso significará entonces que debemos pues, pensar en una respuesta pronta a algunos riesgos más altos y hacer seguimientos y controles de los mismos, de esos riesgos, ¿no? Esperen un segundo que alguien quiere ingresar acá al... Bueno, y por último, la última área que vamos a abordar es la gestión de las adquisiciones del proyecto. Entonces está muy asociado con el tema de compras, pero pues por otro lado vamos a planificar las compras y las adquisiciones. Planificar la contratación. Eso significa pues pensar en quién va a ser el que nos va a entregar esos recursos necesarios para poder ejecutar el proyecto. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista privado, cuando hablamos de esta parte, hacemos referencia a los proveedores. Los proveedores muchas veces queremos que nos cumplan ciertos aspectos de calidad en los recursos que nos van a entregar, pero también que nos den, por ejemplo, una oportunidad de pago que no sea pago inmediato, sino que también se le pueda pagar a crédito. Me han dicho, esas características que yo deseo de los proveedores, puedo hacer un listado de chequeo y empezar a mirar cuáles son esos posibles proveedores que podría empezar a evaluar para seleccionar pues aquellos que cumplan con esas características. Planificar la contratación, lo que estamos hablando ahorita de los recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Selección de los vendedores, administración del contrato y, por último, el cierre del contrato. Entonces, nuestro proyecto tendrá esas áreas de administración que son 9. Entonces, las vamos a repetir. Empezamos por que la dirección del proyecto la podemos desglosar o podemos, digamos, dividirla en gestión de la integración, gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión de los costos, gestión de la calidad, gestión de los recursos humanos, gestión de las comunicaciones del proyecto, gestión de los riesgos del proyecto y gestión de las adquisiciones del proyecto. Son 9 áreas. Entonces, el equipo que usted eligió para trabajar el proyecto, pues vamos a distribuirlos, ese equipo, en esas 9 áreas, en esas 9, sí, partes del proyecto. Vamos a empezar a delegar. Si fuera usted el gerente del proyecto, pues está bien que usted esté enterado de todo, por supuesto. Sin embargo, pues echarse todo el proyecto encima es un costal que puede pesar mucho. Por ende, pues la elección de ese equipo de trabajo va a ser un papel fundamental, un papel importante para el desarrollo del mismo. Yo dicto clase acá en la universidad y en la universidad pues uno aprovecha para decir, mira muchachos, si usted fuera el director del proyecto tiene que entender que los resultados del proyecto van a ser sus resultados y por ende los resultados de su equipo de trabajo. Así que, ¿a quién enrolaría usted al proyecto? ¿Va a enrolar con el que se la pasa tomando, con el que cuenta buenos chistes, con el que es muy agradable? Su compañero es muy bueno para eso, pero en la parte de trabajo es lo que nos interesa, ¿sí? Y es entonces la elección de un buen equipo de trabajo. Eso es como la parte de la gestión de recursos humanos, ¿no? Y aprovecho para hablar de esas habilidades interpersonales. Yo creo que más importante
para una universidad desde el punto de vista personal, ¿no? Más importante para una universidad que sacar buenos ingenieros, buenos gerentes, buenos administradores, es sacar buenos seres humanos, ¿sí? Y por ende, digamos, la diferencia de educación superior como tal es no solamente ver aspectos técnicos de una temática, sino aspectos de ser humano, de ser correcto, de hacer las cosas como deberían ser. Y eso nos falta muchísimo, que nuestra cultura a veces es muy jocosa y pasamos por alto o vemos cosas que no deberían ser, o hacemos cosas que no deberían ser como de manera folclórica. Perdón. Bueno, comentarios, dudas, preguntas, inquietudes, observaciones sobre lo que hemos hasta ahora dialogado. Guillermo. Una pregunta, estas gestiones que vamos a ver, ¿contemplan metodologías ágiles? ¿O cómo se integran las metodologías ágiles con la gerencia de proyectos? Bueno, esa pregunta es interesante, Guillermo. Hoy en día hay herramientas que nos ayudan nos facilitan el desarrollo del proyecto y estamos hablando de esas metodologías ágiles, que es como, por ejemplo, para la dirección o manejo de un proyecto, una manera organizada o fácil de entender el proyecto, ¿sí? A veces como dice el viejo y conocido refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, a veces es tanta la información que realmente esto se me convierte en algo desordenado, algo difícil de manejar. Esas metodologías ágiles es, por ejemplo, algunos software que se utilizan para tratar de organizar la información de una manera más amena y entender de una mejor forma el desarrollo del proyecto como tal. Algunas pueden ser, por ejemplo, el trabajar con celdas, y esas celdas tienen, digamos, algunas observaciones, información, que usted la va mirando de manera cronológica, le dice, ahora tengo que hacer esto, y le ayudan precisamente a organizar esa información. Yo creo que vamos a mirar la posibilidad de mirar algún apartado dentro del desarrollo para mirar algo de metodologías ágiles, ¿sí? Voy a integrarlo a ver si lo podemos involucrar, porque me parece que es importante, interesante avanzar, y todo el tema de tecnología pues nos permite precisamente tener esa ventaja de organizar la información para poder desarrollarla de una mejor manera. Muy bien, correcto. ¿Alguien más? No sé, hablemos de un ejemplo de la vida cotidiana. No sé, voy a preguntarle a alguien aquí al azar, a ver, mi estimado John Espinosa. John Espinosa, ¿está presente? Buenos días, señor. Buenos días, John, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Permítame ser un poquito, indagar un poquito sobre su vida personal. ¿Usted es casado? Sí, señor. Es casado, muy bien. Entonces, si es casado, ¿usted hizo algún evento de matrimonio? No, algo muy privado, la verdad. Muy privado, muy sencillo, pero igual tuvo que planear qué tareas y actividades iba a desarrollar para su matrimonio. Pues digamos que sí, fue como la planificación inicial de la fecha final de pues, la fecha de matrimonio. Digamos que después ya fue las tareas del tema de la iglesia, ir a consultar con el padre la disponibilidad, ¿sí? Y todo ese tipo que conlleva, esas tareas que conllevan hasta pues llegar a esa fecha. Precisamente, por ejemplo, cuando tú hablas de fecha, digamos, ¿qué variables tenías en cuenta para el establecimiento de la fecha? No, pues digamos que primero consultamos con la iglesia disponibilidad, y de acuerdo a esa disponibilidad pues se estableció una fecha. Perfecto, entonces, por ejemplo, la disponibilidad de la iglesia era un prerequisito para poder establecer la fecha de la ceremonia. Es decir, significa que tenías que ir a hablar primero con la capilla o con el lugar donde se iba a realizar el evento. Correcto, sí, señor.
Listo, una vez preguntas y la iglesia te dice, mire, hay todo este abanico de fechas disponibles. Sí, pues él nos mencionó, digamos que él en ese entonces nos mencionó el tema de fechas, prácticamente eran como dominicales, entonces ya de ahí escogimos una fecha de esas que él nos brindó. Claro, sí, entonces, claro, sí, el organizador, perdón, el padre puede decir, mire, están estas fechas disponibles, pero dice, necesito una fecha, tú piensas en una fecha donde pueda la gente asistir a la ceremonia, es decir, un fin de semana, un domingo, está bien, entonces miremos qué domingo hay disponible, ojalá que no haya puente, porque si es puente la gente pues tiende a salir de la ciudad y de pronto no asistiría. O si la ceremonia es fuera de Bogotá, te serviría el puente si piensas en que la gente se vaya a quedar. Eso significa que entonces empezamos a organizar. Yo creo que las mujeres para este evento de los matrimonios se mandan una gerencia de proyectos increíble. Ellas, la mayoría, ¿no? Pues lo hablo en mi caso. En mi caso, mi esposa hizo una planificación impecable, ¿sí? Desde la fecha, la recepción, dónde va a ser la recepción y todos los componentes de la recepción, ¿sí? Y todo el protocolo necesario. Eso es un proyecto, pues algo, digamos, que muchos tenemos en común. Y estaba buscando algo en común para poder establecer un ejemplo de proyecto, ¿sí? Sí, digamos que la fecha la establecimos en conjunto y ya todo lo que mencionas se encargó pues mi esposa, tal cual. Sí, Tal todo ese cual, ¿no? tipo de organización lo realizó ella. Ahora, uno piensa, bueno, con base también en un presupuesto, digamos, tú dices, primero, voy a invitar a 100 personas o tengo tanto dinero y con base en este dinero voy a organizar una recepción así, ¿sí? Entonces, ¿cómo hicieron ustedes? ¿Pensaron en primero, para estas personas, cuánto se necesita o tengo este dinero y con base en este dinero, cuánto puedo hacer? Sí, digamos que lo que te comenté fue algo como muy sencillo, fueron personas muy cercanas, digamos que fueron como familiar, netamente, entonces de acuerdo a esas personas se estableció pues varias cotizaciones en varios lugares y pues de acuerdo al que se ajustara más a nuestro presupuesto. Perfecto. Eso que estás diciendo, por ejemplo, es un listado de proveedores. Entonces resulta que hay empresas que se encargan precisamente de hacer toda la recepción y de ahí uno se puede como desentender un poquito y ellos se encargan de manejar el proyecto de la ceremonia. Entonces uno lo que hace es ir, vea, esta compañía o esta empresa organiza de esta manera y me cobra tanto. ¿Sí? Y ellos dan ahí, por ejemplo, si uno quiere que los invitados tengan una comida, el ponqué, bueno, todas las arandelas en las que incurre todo el desarrollo de la ceremonia. Bien, pero uno hace eso. Entonces, digo, mire, este proveedor, para llamarlo en términos un poco más industriales, este proveedor me ofrece esto a este precio, este otro proveedor me ofrece esto a este determinado precio y este otro, y uno lo que hace es primero escuchar a los tres y después sí tomar una decisión de cuál de ellos, por cuál de ellos me voy a meter, sí. Entonces, así, de manera similar, lo vamos a volcar, pero a proyectos. En el proyecto es de manera muy parecida. Encontramos entonces la planificación de lo que estás hablando, encontramos unos proveedores, hacemos un listado de chequeo de cuáles son esos aspectos que más me interesan. El dinero generalmente es un aspecto fundamental en los proyectos, donde involucramos el valor de los recursos y la calidad de los mismos, ¿no? La calidad de los recursos son aspectos fundamentales dentro de una lista de chequeo para una selección de proveedor. El pago, si el pago, como les decía ahorita, en términos de proyectos, muchas veces buscamos un pago a crédito, ¿sí? En la mayoría de proyectos. No, si son proyectos grandes, si son proyectos pequeños, pues de pronto los proyectos pequeños, como digamos el flujo de dinero no es tan grande, entonces podría ser un poco más inmediato. En proyectos grandes, el flujo de dinero puede ser un poco más demorado y eso a algunos puede generar escozor, para ser honesto. Un proveedor muchas veces, si no se le anticipó que el pago no iba a ser de contado, pues se ofusca y queremos es evitar ese tipo de situaciones. Entonces, desde el principio se deja claro que
miramos cuáles de estos proveedores aceptan pagos a crédito y no de contado. Y esos que generalmente reciben pagos a crédito, le empiezo a ponderar. ¿Qué pondero? Ponderar es resaltar aquellas características que para mí como cliente son más relevantes. Por ejemplo, la calidad de los productos. Lo que les estoy diciendo, el pago a crédito. ¿Sí? La entrega inmediata. Eso me va a eliminar posibilidades de almacenamiento de recursos si no tengo dónde. ¿Sí? La entrega inmediata. Si el proveedor me da la posibilidad de alquilar y no de vender. Leasing es otra probabilidad. De esos, usted saca cuáles son los aspectos más relevantes para su proyecto y los pondera. Les da un porcentaje de calificación más alto a aquellas características para poder elegir un proveedor. ¿Sí? Así como lo hizo John con su proveedor en la ceremonia. Yo hice exactamente lo mismo que John. Nosotros revisamos varias empresas que brindan ese servicio de planificación y ejecución de la ceremonia y la verdad yo me desentendí por completo. Y mi esposa sí lideró todo porque a ella le consultaban el color del ponqué, el color de las bombas, el color de no sé qué, aquello, lo otro, el plato, ¿no? El plato, eso iba uno y probaba varios platos, entonces que si probaba este, y pues yo iba y sí, me gusta este, pero pues quien elegía realmente era mi esposa, yo no me metí tanto en ese tema, realmente debo reconocer, así como John lo está reconociendo, las señoras son impecables en el gerenciamiento de ese proyecto. Casi siempre son las mujeres que lideran ese proyecto como tal. Y este es un ejemplo para darnos cuenta que realmente nuestra vida está llena de proyectos, llena de proyectos. Cuando tú quieres, estás en la universidad, el proyecto de sacar la carrera profesional es el proyecto más importante. ¿Sí? Y van a encontrar muchas circunstancias para desertar de ese proyecto. Situaciones pueden ser de índole económico, o de cruce laboral, o de cruce de horarios, ¿sí? Pero aquellos que persisten en sacar adelante esos objetivos, pues logran cumplirlo y se gradúan como profesionales. De hecho, para un dato estadístico, del 100% de estudiantes que salen de la secundaria en Colombia, solamente ingresa a la universidad un 35%. Pero de ese 35%, se gradúa solo 17%. Entonces, cuando empezamos a descontar, son todas aquellas circunstancias que hacen que la persona desista de su proyecto. ¿Sí? La cuestión con la alegoría de una situación ya empresarial es que firmamos un acta y nos comprometimos con el desarrollo del proyecto. Entonces, ¿el proyecto cuándo termina? Cuando dé cumplimiento al alcance de los objetivos en los tiempos establecidos. 2, cuando veo que nunca se va a cumplir el objetivo. Entonces simplemente hay que cerrar el proyecto. Esos objetivos nunca se van a cumplir o no se pueden cumplir. Entonces cierran el proyecto. Bien. Esos serían los momentos en los que ya se ejecutó el proyecto. ¿Sí? Guillermo. Una pregunta en términos de riesgos, cuando uno presupuesta riesgos, ¿sí? ¿Uno cómo le da manejo a esos riesgos? ¿Uno tiene un presupuesto con el proyecto ideal y otro presupuesto con riesgos? ¿O ahí cómo influye el tema de los riesgos en pues esa anticipación que es ese presupuesto? Sí, entonces, recuerdas que hablamos que un área de la gestión del riesgo, ¿no? Y la gestión del riesgo es que me voy a anticipar a los riesgos más altos o más probables de que se efectúe, de que pasen. ¿Y qué medidas tomaría para ejecutar en caso dado de que ese riesgo ocurra? Entonces, lo que trato de hacer es anticiparme a los riesgos más altos de ocurrencia. Entonces, yo tengo un panorama de riesgo y hago una matriz de riesgos. Puede pasar esto, 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 puede pasar esto. Y esos riesgos, que pueden ser varios riesgos, los voy a clasificar entre el riesgo más alto
¿sí? Medio, bajo, Entonces, ese riesgo más alto es lo que empiezo a pensar. Y de llegarse a ocurrir, de llegar a pasar, ¿qué plan B debo hacer, debo ejecutar, debo tener en cuenta? Y se mete dentro del presupuesto. ¿Sí? Sí, se involucra dentro del presupuesto el hecho de poder tener un plan de ejecución, plan B, si no ha ocurrido, pero que es muy probable que pase, dicho riesgo, ¿no? Digamos, en términos, pues, digamos que ese es un ejemplo muy entendible en el caso de obras civiles, cuando el tema climático nos juega una mala pasada. Hay una etapa del año donde hay una temporada seca, donde se aprovechan a ejecutar gran cantidad de proyectos civiles. Sí, sin embargo, los proyectos son de larga duración, así que ese proyecto no se puede sacar muchos proyectos se pueden sacar en menos de un año. A veces duran un año, o más de un año, 2 años, 3 años, 4 años. Y en ese sentido, pues van a verse impactados desde el punto de vista del clima por diferentes circunstancias, ¿no? En este momento, por ejemplo, si vemos Barranquilla está uno mira noticias y son unos ríos, pero muy fuertes en Barranquilla. Tuve la oportunidad de visitar Barranquilla y cuando pasaba yo de calle a calle en una parte de Barranquilla, ¿no? Eran unos andenes altísimos y yo dije, ¿y esta vaina por qué tan alto? Entonces, no, es que se piensa es porque cuando llueve, ¡brum!, por ahí se va el agua, entonces para que no se salga de la carretera, no se suba a los andenes, entonces hay unos andenes, en una parte de la ciudad. Las alcantarillas, cuando hablemos de una planificación como una ciudad, imagínense pensar en el tema climático y específicamente un lugar así como Barranquilla, donde confluyen el tema de declive y va el agua con toda por algunas calles. El tema del alcantarillado tiene que ser de unos diámetros superiores al normal, sí, como a manera de ejemplo. Si hablamos de proyectos civiles, simplemente es, bueno, y si llueve sobre esto, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tiempo se nos alarga? ¿Qué podríamos hacer si llueve? ¿Puedo comprar algunas carpas para tapar la producción? Perdón, la obra. ¿Qué podría ocurrir, ¿no? En proyectos de producción o proyectos de... ¿Qué pasa si el proveedor me queda mal? ¿Sí? Tengo un as bajo la manga, tengo otro proveedor que supla al proveedor que inicialmente estaba contratado. Pero ese tipo de riesgos, precisamente creamos un área para pensar en todo lo posible, los riesgos posibles que puedan pagar y calificarlos. Y esa calificación hace referencia a la probabilidad de ocurrencia. Una probabilidad alta, con los riesgos como más probables que puedan pasar, y qué plan voy a ejecutar para minimizar el impacto cuando ocurra, de llegase a ocurrir. Entonces, ese plan es todo un documento donde incluso, pues bueno, digamos que si es una empresa que ha trabajado con proyectos recurrentemente, estas empresas deben tener una documentación que se llama lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas precisamente nos sirven es para aprender de la experiencia. ¿Qué ocurre en dado caso en esta situación? ¿Qué pasó en un proyecto similar? Se hizo esto y dio resultado. Entonces, aprovechemos esa experiencia con precisamente esa documentación a la que conocemos como lecciones aprendidas. ¿Sí? Hay un ítem para eso. Efectivamente, Guillermo, sí se tiene dentro del presupuesto, se plasma en el presupuesto el plan de ejecución en caso dado de que ocurra el riesgo más alto. ¿Sí? Así es. ¿Más comentarios, dudas, preguntas, inquietudes? Digamos que lo que hemos visto hasta ahora es de lo que se va a desglosar el curso. Y miraremos entonces si nos da el espacio para poder involucrar entonces lo del software, para trabajar de manera organizada los proyectos, mirar el tema de metodologías ágiles. Yo tengo un amigo que el man es un peso en el tema y pues me gustaría invitarlo, si se me da la oportunidad, si él me permite, porque el man es un teso con todo ese software de metodologías ágiles.
da la maestría en la Sergio. Entonces, pues bueno, es una posibilidad que está ahí abierta, ¿sí? Y espero hacerla realidad. No sé, comentarios, dudas, preguntas, inquietudes. Muchas gracias, Guillermo, ha sido muy participativo, de verdad que sí. Me gustaría que no existiera ninguna restricción de participar. Estamos hablando de proyectos, fíjate que yo comenté de un desayuno con unos amigos, eso es un proyecto. ¿Sí? No se sientan con restricción de participar. De manera tranquila pueden levantar la mano y sugerir o participar, involucrarse en la charla, ¿no? De hecho, me ayudaría para no, si no voy a quedar un poquito seco de la voz. Bien. Pero hasta ahora, ¿cómo les ha parecido pues, el abordaje y lo que vamos a trabajar dentro del curso? Este es un preámbulo, ¿sí?, al desarrollo del curso. Buenos días. Muy buenos días, Daniel. No, de mi parte creo que los ejemplos y todo lo que ha comentado, esa introducción está muy aterrizada en la realidad. Muchas actividades se correlacionan realmente con el día a día, tanto del aspecto laboral como del personal. Y nada, creo que hay que ser, valoro eso realmente porque coloca ejemplos muy sencillos y a la hora, la verdad, tienen un sinnúmero de condiciones, de aspectos que sí o sí uno debe incorporar en el plano de un proyecto o en la ejecución de las actividades. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Daniel, por su contribución, por su aporte. Efectivamente, pues yo tiendo a trabajar mucho con el tema de ejemplos y pues por fortuna trabajé en muchos proyectos de diferente índole, no solamente en la parte de productividad, les contaba que de derechos sexuales, proyectos de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Hubo un proyecto de la alcaldía de Ciudad Bolívar que me pareció muy bonito y era trabajar con adulto mayor. Textualmente, el proyecto decía viejos y viejas, porque así se les conocía y ellos querían, así se llamaba, viejos y viejas de la localidad de Ciudad Bolívar. Eran adultos mayores, pero eran en una condición donde vivían dos abuelos, pero si uno de los dos fallecía, muchos abuelos que se quedan solitos entran en un estado de depresión y algunos mueren de pena moral. Entonces, el Estado es consciente de eso. Se trabajó con un proyecto que buscaba brindar unos talleres de manualidades, pintura en tela, macramé, pero al fin y al cabo era como unir a esos abuelitos y entre ellos pues se hablan, se charlan y pues mejora la calidad de vida, aparte de estar aprendiendo una manualidad que también les podría ayudar a conseguir ingresos. Sin embargo, de hecho, en uno de esos proyectos hay muchos ejemplos que voy a comentar. Algunas partes pues son experiencias mías vividas en esos proyectos. Por ejemplo, yo tenía que tener un cúmulo de hojas de vida dispuestas ahí porque la rotación del personal y de talleristas para esos proyectos fue muy elevada, dado que se ejecutaban en barrios que quedaban, pues algunos barrios distantes, por ejemplo, Barrio Paraíso queda más allá de Vista Hermosa, a ver si algunos conocen por la localidad de Ciudad Bolívar, es un barrio pues que queda un poco más lejos y pues son más vulnerables, de hecho pues son más vulnerables, de hecho algunos terminamos yo involucrando estudiantes de la universidad para que vieran otra realidad de nuestra realidad de colombianos, ¿sí? Casitas de lata, cuando uno golpeaba a la puerta de lata, habrían niños de tal vez que 7 años, donde pues no estaban limpios los niños, y uno preguntaba, ¿y tu mamá? No está. ¿Y tu papá? No está. ¿Con quién estás? Estoy solo. ¿Estoy solo? Es un niño muy chiquito para estar solo. Y lo que hacíamos era, enrolé estudiantes
como les digo, y yo recalco mucho en el tema, para mí es muy importante no sacar solamente profesionales en un aspecto específico como, no sé, en la parte de evaluación financiera de proyectos o ingeniería económica, sino sacar ciudadanos participativos de su comunidad. Entonces, lo que hacíamos era, yo les decía, bueno, muchachos, 0.5 en un quiz, si usted trae un alimento no perecedero, y así reunimos un poco de alimentos, y lo que hicimos fue recolectar, armar mercados, y nos fuimos para allá, y llevé a los estudiantes. Eso sí, pues les dije, tienen que irse muy sencillos, no se van a llevar reloj, no se van a llevar cosas de lujo, no, fresco, vamos lo más sencillos posible. Y empezamos a golpear. Cuando salía de estos niños, pues era un golpe, y ellos precisamente pues veían esa realidad que muchos desconocen, ¿no? Muchos pues crecimos tal vez en una burbuja donde no conocemos otra realidad del país. De repente recuerdo que en una de esas se regó la bola, yo no sé cómo, que están regalando mercados, empezó a bajar gente, y yo me asusté, no, muchas gracias, cerremos, porque pues ya el tema también de seguridad es un aspecto fundamental. Pero sí, es difícil. Y en otro proyecto, ya es un proyecto, ocurrió lo siguiente, también conflictos de interés. Esos conflictos de interés, donde se maneja el tema de ética profesional, de honestidad, de hacer bien las cosas, de hacer las cosas de forma correcta, donde también uno se ve involucrado. Esta es una anécdota personal, y por ejemplo, en un proyecto, resulta que se hizo una cotización y había un presupuesto para una compra de unos kits. Entonces yo dije, ¿cómo puedo rendir la plata? Así que busqué lo que estamos hablando acá, busqué diferentes proveedores que me diera más. Y pum, encontré uno que me dio más, y efectivamente con él hice toda la cotización, pasé eso a la dirección, y me dijeron, empezaron a descartar partes del kit. Y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué descartan? ¿Por qué están descartando si ese es el...? Entonces, digamos que, un ejemplo, había un presupuesto de 40.000 pesos para cada kit por persona, y son, no sé, 1.000 personas. Entonces, empezaban a sacar cosas, y yo decía, ¿por qué sacan cosas si el presupuesto está apenas con los 40.000 pesos se puede comprar eso? Esto no va, esto tampoco va, esto tampoco va. Entonces me dicen, pero tú ¿de dónde crees que sale tu sueldo? Ahí hubo un conflicto de interés, es decir, yo tenía que aceptar el hecho de que se descartaran artículos del kit, porque de ahí se completaba el presupuesto para pago de nómina. Ahí, pues, ¿qué hay que hacer? Dije, lo que pasa es que estos proyectos son delicados, porque si yo firmo aceptando eso, pues hago parte de una, involucrado. ¿Y quién está firmando? Yo estoy firmando. Y en ese sentido, pues, hay que tomar a veces decisiones de acudir a las IAS, todas las IAS, y yo mandé carta a todas las IAS, y me retiré de ese proyecto. Y no pasó nada. Y yo sí quedé pues con la sensación de cómo es posible que en Colombia pase esto. Como unos 5 años después, el ejecutor del proyecto salió en noticias, pero no por lo que yo dije, sino por un escándalo muy grande de un hospital y unos recursos mal utilizados. Así que a raíz de esa investigación empezaron a investigar con lupa todos los proyectos asignados a ese ejecutor. Y sale, entonces, ahí sí, que se había reportado a las IAS. Menos mal no había tomado una decisión de salirse del proyecto, ¿sí? Y evitar esos conflictos de interés. Otro conflicto de interés, por ejemplo, en el Estado es, nosotros nos presentamos, me recuerdo una vez que ejecuté un proyecto con una universidad, nos presentamos para ejecutar, se presentó la Universidad Militar, bueno, no digo nombres, se presentó una universidad para ejecutar y otra universidad con la que yo estaba para ejecutar. Y el stakeholder, el patrocinador del proyecto, dice, no, esta universidad es la que ejecuta y esta otra universidad es la interventoría. Pero las dos se habían presentado para ejecutar. Entonces, cuando pasó eso, entonces nosotros pensamos, uy, que quedamos
nuestro interventor va a ser la universidad que también se presentó para ejecutar el proyecto. Entonces recuerdo que pues era muy rigurosa la supervisión, eso era con lupa, eso era pero desglosado y desmenuzado, así que tocaba mostrar todas las evidencias de realización de actividades y tareas porque el interventor también se había presentado para ejecución. En otro proyecto, en un proyecto de seguridad alimentaria, eso fue con la Secretaría de Desarrollo Económico, el interventor me dijo, me pasó hojas de vida de la prima, del no sé qué, del sí sé cuándo, para meter en el proyecto. Ese tipo de situaciones hay que manejarlas con pinzas, porque ahí se está viendo enfrentados los conflictos de interés. El conflicto de interés es precisamente qué pasa si yo le digo que no al interventor. Yo no puedo meter a su prima. Entonces me lo gano encima. Entonces, para evitar ganármelo encima, yo termino contratando la prima del interventor, que probablemente no cumple las competencias mínimas requeridas para ejecutar el proyecto. Ese tipo de situaciones son los conflictos de interés que toca evitar ejecutar, ¿sí? Pues hacer la hoja de vida, a que haga entrevista, como todos. Si cumple con las condiciones, ¿sí? Pues allá el departamento, pero no fue influenciado para la contratación, para evitar conflictos de interés, ¿sí? Sobre todo proyectos que se manejan con el Estado. Y con el Estado, pues precisamente cuando maneja uno, por ejemplo, que llegue noticias y diga, hay conflictos de interés porque este proyecto, el gerente contrató al amigo, al conocido, ¿sí? Ese tipo de nepotismo es lo que se le conoce, eso es nepotismo. Es muy común, es muy común. Sí, y tratamos de evitar ese tipo de conflictos de interés. Bueno, hoy es nuestro primer día de sesión, nuestro primer encuentro. Tenemos nuestro segundo encuentro el viernes. Son cinco sesiones en las que trataremos de aprovechar al máximo estas sesiones. No solamente desde el aspecto teórico, sino cómo ese aspecto teórico involucrado en la ejecución real de un proyecto, ¿no? A veces usted se pone a leer el PMI, el PMBOK, ¿sí? Y es largo, es extenso, y a veces hay mucho que lo que realmente tú necesitas es este pedacito, esto es lo que realmente es importante. Ese filtro, pues buscaremos tenerlo, ¿sí? Porque pues el PMBOK es bastante extenso, y para un curso de 5 sesiones, pues leerse todas las 500 y pico de hojas del PMBOK, pues no. Entonces, por ende, sí haremos ese filtro, ese sumo del PMBOK para extraer lo que considero realmente relevante para la ejecución de proyectos de diferente índole, ¿no? Entonces, me agrada mucho estar acá con ustedes y poder compartir tanto mi experiencia personal, y de hecho, insisto en que voy a aprender también de ustedes y quiero aprender de ustedes. Entonces, está abierto el micrófono para que ustedes también participen de las clases, bueno, de las sesiones, de las reuniones, de los encuentros, también contando sus anécdotas o experiencias en el término de proyectos, ¿sí? Y recordemos que de todas maneras, proyectos no tiene que ser el super mega proyecto, ¿no? Nuestra vida está llena de proyectos, como en el caso ahorita que hablábamos de John y el caso del matrimonio de él, mi matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestra vida está compuesta de proyectos, grandes, medianos, pequeños, sencillos, pero pues son proyectos. Entonces, esta metodología lo que busca es tratar de facilitar o brindar una herramienta para que se ejecuten los proyectos de una forma correcta, adecuada. Son unas observaciones y unas observaciones que se le dan a los ejecutores de los proyectos, de tal manera que se cumplan los objetivos del proyecto, ¿no? Yo creo que aquí una anécdota, mire, dentro de las pruebas saber profesional, las pruebas saber profesional es las que uno presenta ya cuando se va a graduar, cuando ha cumplido mínimo el 70% del plan de estudios de una carrera profesional. El Estado lo llama las pruebas saber pro, antes se llamaban CAES, sí, el CAES, ahora se llaman las saber pro, saber profesional.
También se presenta en el colegio, ¿no? Saber 11, bueno, el Estado presenta unas pruebas. Y allí nos arroja una serie de resultados. Uno, por ejemplo, es en el tema de lectoescritura, generalmente estamos mal. La comprensión de lectura no es buena, en general. Redactar, tampoco estamos bien. Entonces yo me pregunto en el tema de proyectos, si un ingeniero que tiene debilidades en la redacción, pues redacta un proyecto, y otro ingeniero que lo va a ejecutar, que tiene debilidades en lectoescritura, en leer y comprender lo que dice, imagínense cómo saldrá ese proyecto. ¿Sí? Si el que redacta tiene debilidades y el que lo lee también tiene debilidades, entonces da la posibilidad que realmente los objetivos del proyecto no se cumplan de la mejor manera. Bien, entonces, pues, de todas maneras, aquí nos da una herramienta para tratar de cuantificar o establecer objetivos claros de los proyectos y para que quien lo vaya a ejecutar también entienda cuál es el propósito del proyecto. Trabajé con un proyecto ¿cómo es que se llama la unidad que busca sacar a los vendedores ambulantes? Se me escapa. A ellos los agrupan y hay una Guillermo. No, qué pena, es que me adelanté. Quería preguntarle si nosotros podemos tener acceso de alguna forma al PMBOK o a Sí, alguna claro. PDF o algo. De hecho, no es restrictivo. Creo que la última edición es la que restringen, pero tú puedes entrar en Google y escribes PMBOK y ahí está. Ok, listo. ¿Sí? Cualquiera puede entrar en PMBOK y ahí está todo el libro, el libro el handbook. El handbook es un... Ok. sí, no, estaba hablando en el tema de vendedores, en vendedores ambulantes en Bogotá. Hay una unidad que los agrupa y les da unas capacitaciones. Y tuve la oportunidad de trabajar con un proyecto que buscaba capacitar a unos vendedores ambulantes, darles un recurso económico, realizar un plan de negocio y pues sacarlos de la calle, ¿sí? Con unos resultados interesantes, porque como les decía, fue otro ingeniero el que redactó el proyecto y otro ingeniero el que leyó el proyecto. Yo en ese proyecto no trabajé en la ejecución, pero sí trabajé en la parte de la revisión del proyecto. Y recuerdo que pues un objetivo era sacarlos de la calle, como brindar un stand en un lugar, pues fuera de la calle. Pero el tema cultural juega un papel fundamental. Un vendedor ambulante está acostumbrado a ver la gente pasar, ¿sí? Y a ofrecer su producto y ver la gente que pasa y pasa la gente y él ofrece su producto. O simplemente o sea, se queda sentado, pero ve la gente moviéndose. Si lo metimos en un centro comercial o se metió en un centro comercial donde no había flujo de personas, realmente no le gustó. Un tema cultural. Lo cogió de bodega y se iba para la calle otra vez a vender y el stand comercial lo cogió de bodega. Creo que el 90% de los vendedores ocurrió eso. Pero hubo una situación en ese proyecto porque resulta que dentro del proyecto decía brindar un stand comercial y un stand comercial puede ser virtual. Entonces el ejecutor pues malinterpretó el objetivo y realmente lo que hizo fue abrir un espacio de venta virtual de los productos, pero la persona seguía en la calle. Entonces, dentro de las reuniones tocó otra vez alinear el tema y decir, no, pues es que uno de los objetivos es sacarlos de la calle. Y la parte de virtualidad, si bien puede ser un espacio de comercialización, no necesariamente los saca de la calle. Entonces, lo que busca este objetivo como tal es sacarlos de la calle. Ahí fue donde hubo ese tema de discrepancia. Bueno, entonces, mis estimados, nos vamos a ver el día viernes nuevamente a las 8 de la mañana. No sé si hay alguna observación, duda, pregunta, inquietud o comentario.
Profe, de pronto No. algo para revisar o para tener en cuenta para ir preparando para el viernes o solamente digamos que la tutoría que vamos a tener con su merced. Bueno, perfecto. Yo creo que lo que decía Guillermo, a raíz de que el PMBOK está disponible en Google, usted puede googlear PMBOK y descargar el PMBOK. Allí va a encontrar, por ejemplo, en la parte inicial, en el EDT del PMBOK, va a encontrar los diferentes apartados de los que hoy hablamos. Si desean, podrían ir anticipándose a esa lectura o, bueno, llegaría como con más bases a la sesión del viernes. Vale, gracias, profe. Listos. Bueno, hay otra cosa y es, el día de hoy debíamos firmar unos documentos, yo creo que los vamos a firmar, yo me comunico con ustedes a través del grupo de WhatsApp, porque hay unos documentos que debemos firmar, unos formatos que debemos diligenciar, donde deben quedar claras unas reglas de juego. Por ejemplo, pues este curso se va a certificar y digamos que lo mínimo para la certificación es asistir al 80%, mínimo al 80% de las sesiones. Y lo segundo es que debemos presentar un trabajo al finalizar. Entonces, ya el viernes hablaremos específicamente de ese trabajo y qué es lo que vamos a presentar, que es, digamos, las condiciones que pide la universidad para poder certificar este curso. ¿Sí? Listo, Andrés. No sé si con respecto a lo que acabo de decir, se va a tomar pues la asistencia. Yo creo que pues estamos grabando la sesión y aquí quedaron grabadas las personas que el día de hoy pues accedieron. Tengo 27 personas menos yo, 26 personas asistieron el día de hoy a esta sesión. Ojalá, espero pues brinde un aprendizaje y realmente algo que puedan ejecutar en su vida laboral. Y bueno, pues entonces, ya siendo todo por hoy, dejaríamos así. Muchísimas gracias. Ok, Muchas muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Un feliz día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.